El militarismo básicamente es una periodización que hace Pibel Devoto. Y él plantea que a partir de Latorre comienza un proceso de militarismo. ¿Qué quiere decir? Son 3 gobiernos, el gobierno de Lorenzo Latorre, el gobierno de Máximo Santos y el gobierno de Máximo Tajes, que son 3 militares que gobiernan el Uruguay y que de alguna manera dan la impronta de el principio de autoridad. A partir de ellos se logra el principio de autoridad, a partir de ellos además Uruguay entra en la economía mundial, ¿tá? Ordenan la casa, ordenan de alguna manera las finanzas, pero también potencian a la Asociación Rural del Uruguay y generan una serie de reformas que colocan al Uruguay en el mundo. La situación política y social de Uruguay previo a la presidencia de Latorre, al gobierno provisorio de Latorre, a la dictadura, en definitiva, de Latorre, era básicamente de una guerra civil constante. Uruguay nace en 1830 y fíjate vos que de 1830 a 1904, que hay 74 años, hubo 71 levantamientos. O sea, Uruguay vivía básicamente una lucha fratricida entre blancos y colorados, pero además apareciendo otras diferencias, otras distancias entre los orientales, caudillos y doctores, básicamente, que si bien era una diferencia suprapartidaria, también abonaba en esto de la discordia entre los orientales. El gobierno uruguayo no tenía principio de autoridad. Las facciones blancas y coloradas, los caudillos, obviamente mandaban por encima de los gobiernos. Por lo tanto, la situación económica era paupérrima y la situación política era absolutamente angustiante. Si yo tuviera que hablar del contexto, señalaríamos como un año de inflexión, el año 1868, ¿no? Es la etapa, podríamos decir, donde los principistas, candomberos y netos pujan por el poder y por un proyecto de país. Más liberales, más conservadoras, más socialmente tradicionales, que después vemos que se traducen en partidos políticos, ¿no? El Partido Radical, el Partido Nacional, o en, podríamos decir, sociedades, ¿no? La creación de la ARU en 1871, la creación de la SAEP en 1868. Entonces, tenemos distintos actores políticos, sociales, que hacen, en una definitiva, una puja por el poder por un proyecto de país que sea viable. Bueno, Lorenzo Latorre es un personaje muy complejo, de muchas aristas, ¿verdad? Él nació en tiempos de la Guerra Grande, en Montevideo. Nació como Lorenzo Inocencio de Latorre y él en la adolescencia se pelea con su padre, que lo quiere incluir en la Guardia Nacional, que era de origen blanco, y cambia su nombre a Lorenzo Latorre. Tiene algunos trabajos, pero luego toma la carrera militar y abraza la carrera militar de forma muy consciente y muy fuerte, y de hecho va a la Guerra del Paraguay, ¿no? Él en la Guerra del Paraguay con el Batallón Florida es herido y va al Hospital de Primera Sangre de Corrientes. Le sacan la bala y el médico, que era un brasilero, lo tapa con una sábana y le dice a la enfermera: este no pasa de mañana. Bueno, finalmente Latorre pasa de mañana y Latorre vuelve a Montevideo porque estaba herido, pero eso nos da la idea de un hombre que, por un lado, está relacionado con la guerra, ¿tá? Y por otro lado, él se da cuenta en la Guerra del Paraguay de que se puede prescindir de los partidos para poder hacer cosas. Latorre era un hombre muy violento y eso lo marcan todos. Y no solo lo marcan historiadores, sino que lo marcan personas que vivieron y convivieron con él, sobre todo los principistas. Hay varias historias sobre la personalidad de Latorre que lo pintan de cuerpo entero. A él le encantaba la ópera, por ejemplo, y él lloró con una ópera, con la Bohème lloró. Ese mismo tipo capaz de llorar con la Bohème, en una época en la cual eso no era mal visto, porque se exteriorizaban los sentimientos, era capaz de algunas brutalidades muy grandes. Por ejemplo, en un momento un soldado asesina a otro soldado, y eran amigos. Entonces él lo que hace es atarlos, uno frente al otro, al muerto y al vivo, y dejarlos pasar una noche solos, ¿no? Como que para que
de alguna manera piense lo que había hecho este soldado, y dice la narración que el soldado vivo perdió la cordura después de haber pasado una noche. Latorre asume específicamente en 1876 con el apoyo de la Asamblea y de las Fuerzas Vivas. En esa época él representó en ese momento la mayor estabilidad política y militar para el Estado. Por eso es que termina estando y llegando al poder. De todas formas, él tuvo antes otras intervenciones, apoyando a Yauri, estando como jefe de ministro de guerra, o sea, ya era una figura reconocida. Y yo creo que Latorre ahí logró, entre esos desequilibrios y pujas de poder tan intensas, conciliar. ¿Quién estaba detrás de Latorre? Bueno, detrás de Latorre vamos a encontrar un grupo de presión que se había creado en 1871, que era la Asociación Rural del Uruguay. Domingo Ordoniana, alma mater y presidente de la Asociación Rural del Uruguay en aquel momento, ya había hablado varias veces en las revistas de la Asociación Rural del Uruguay de que había que, de alguna manera, generar un freno a dos problemas que tenía el Uruguay, que eran, de alguna forma, un freno a la producción, un freno a la economía uruguaya, que eran, por un lado, las guerras civiles, los caudillos, y por otro lado, los gauchos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, el gobierno de Latorre lo que viene a hacer es a sublimar esos intereses de la élite, podríamos decir, rural del Uruguay, pero también del alto comercio, pero sobre todo de la élite rural del Uruguay. En lo que tiene que ver con lo económico, hay un antes y un después de lo que Barrán y Nahum denominan la revolución del lanar, que estamos hablando de 1860 aproximadamente. Esa revolución del lanar fue generando una nueva clase de estanciero, que son estancieros empresarios. Ya no son estancieros caudillos, sino que son estancieros empresarios, que son los que forman la ARU. Por lo tanto, vos tenías ahí un proceso económico en el cual Uruguay poco a poco va entrando en lo que se llama la economía agroexportadora, la economía mundial, o lo que el historiador argentino Tulio Halperin Dongui llama el nuevo pacto colonial, que no es con España, sino que es con Inglaterra. Entonces, a partir de ese nuevo pacto colonial, los estancieros lo que necesitan es un lugar donde sacar la producción, un buen puerto, buenas carreteras, vías férreas, etcétera, una modernización, que es lo que exigen ellos a través de la ARU. Hay una necesidad también de insertarse a la economía capitalista. Yo mencionaba anteriormente el año 68 como punto de inflexión, pero por ejemplo es un año donde converge una aguda crisis económica, financiera y sobre todo productiva, producto de los levantamientos de los caudillos que arrasaban con animales, con caballos, con ganado, que ponían en riesgo las incipientes inversiones que se estaban dando a nivel del ganado lanar. Cuando hablamos de modernización, no solo hablamos de aspectos económicos, sino también políticos, ¿no? Parte de entender la modernización es cómo el Estado se va conformando como Estado. Ese proceso se potencia con el militarismo, ¿por qué? Porque Latorre les da a ellos lo que necesitan. Un campo pacificado. Pacificó la campaña, pero ¿al precio de qué? De que no se cumplían las formalidades de los juicios, las garantías de los juicios. Todos los que padecieron, sean o no delincuentes, y lo eran, seguramente, padecieron sin derecho a defensa. Digamos que los tiempos de Latorre tuvieron violencia, asesinatos, purgas de caudillos, desaparecidos también, hay que decirlo, estas cosas hay que decirlas. Fueron asesinados muchísimos caudillos, muchos de ellos envenenados, muchos de ellos apaleados. Esa purga, muchos historiadores lo toman como decir, bueno, yo ahora tengo el poder, tengo que tratar de sacarle el poder a todos aquellos que tienen pequeñas porciones de poder para yo hacerme con la centralidad del poder. Las reformas más emblemáticas de la época de Latorre están relacionados con tres puntos principales. Por un lado, la reforma, podríamos decir, en las comunicaciones, ¿no? El ferrocarril comienza a ser muy importante en el Uruguay, justamente para sacar la producción desde el interior del país por Montevideo. Crea el correo, el telégrafo, pero además el telégrafo funciona como un instrumento político. ¿Por qué? Porque el presidente, cuando por ejemplo había un levantamiento en Artigas, sin el telégrafo se enteraba una semana después.
con el telégrafo él puede gobernar de forma más proactiva, ¿no? Diciendo, bueno, hay un levantamiento en Artigas, movilizo los regimientos de Tacuarembó, y en cuestión de horas él podía de alguna manera tener todo cubierto el territorio nacional. Las reformas también tienen que ver con el agro, tienen que ver con el campo, ¿no? Las reformas en el campo están relacionadas con el Código Rural. Lo primero que hace es promulgar el Código Rural. Eso nos da la pauta de que la ARU, la Asociación Rural del Uruguay, estaba al lado de él. Y de hecho Domingo Ordoñana le pide determinadas cosas que él lleva adelante. El Código Rural está relacionado con el alambramiento de los campos. Esto generó obviamente una doble mirada. Por un lado, el alambramiento como algo positivo y el alambramiento como algo absolutamente negativo y una maldición, porque muchísimas personas perdieron trabajo, se desarrollaron los pueblos de ratas, los cinturones de pobreza en las ciudades, porque perdía sentido, muchos peones perdieron sentido, el puestero, que era el que cuidaba las fronteras de los campos, perdía sentido. Entonces, de alguna manera el alambramiento tiene cosas positivas, pero tiene muchísimas cosas negativas. Hay una historia social ahí que es bueno marcarla. Y por último, hay algunas cosas del gobierno de Latorre que son sumamente interesantes y que están relacionadas con el ejército, ¿no? Como de alguna forma, yo había dicho al principio que por un lado tenés el problema del gaucho y por otro lado el de los caudillos y los levantamientos. Para el gaucho lo perseguís, etcétera, etcétera, lo metés en el taller de adoquines o lo matás. Pero el tema de los caudillos era más complejo, porque tenían ejércitos. Él lo que hace es modernizar el ejército nacional, un ejército sin banderías políticas, pero un ejército al cual compra fusiles Remington, cañones Krupp, les da nuevos uniformes, les da de comer, los mete en los cuarteles y les paga. Por lo tanto, vos tenés mucha gente que decide ingresar al cuartel. ¿Por qué? Porque ahí tiene comida, vestimenta y un sueldo, ¿tá? Y eso genera de que vos tengas un ejército más profesional que pueda combatir a los ejércitos levantiscos del interior. Entonces, poco a poco, de alguna forma, va domesticando a los caudillos, ¿tá? Esto lo dice un principista en 1893, que rememora y dice, Latorre logró como frenar los feudalismos de bota de potro, dice él. Hay una frase que decía Ordoñana de la ARU, que dice, bueno, hay que pasar del churrasco levantisco al puchero criollo. ¿Y qué quería decir eso? ¿No? Hay que dejar, ¿no?, de seguir a los caudillos, ¿no?, de terminar con esa movilidad, a pasar a esto de el hogar, del asentamiento, la producción, el trabajo, y es ahí donde operó la escuela. Varela nació en 1845. Sus familiares eran argentinos y eran unitarios. Eso explica un poco que en la educación de Varela intervinieron la ideología anti-artiguista. Varela es un principista que confía en la educación, que confía en la escuela pública, va a tener una confianza en lo que es en la nueva formación cívica. Hay algo que Varela procuraba, que era formar en un determinado concepto de ciudadanía que implicara nuevas prácticas del quehacer político, alejándolas y erradicándolas del caudillismo, ¿no? O sea, él decía, hay determinados males de la sociedad y la ignorancia, el analfabetismo era la clave de esos males que terminaban derivando en los levantamientos continuos con los caudillos. Varela viaja a Europa y a Estados Unidos entre el 67 y el 68, cuando tiene 23 años. Es un viaje como de iniciación, de formación. También tiene algunos objetivos comerciales de la familia y demás. Primero viaja a Europa y de Europa en realidad recorre varios países. Va a Portugal, va a Francia y después de ahí cruza el Atlántico y se va a Estados Unidos y de Estados Unidos vuelve. Si vos me preguntás qué es lo más significativo de ese viaje, yo creo que lo más significativo es su estadía en Estados Unidos, su contacto
en el viaje, porque comparte barco y demás con Sarmiento, es decir, con el que va a ser un poco el reformador argentino, es decir, lo conoce previo a que fuese presidente de Argentina, y también va a ser muy importante el contacto que tiene con algunos educacionistas de Estados Unidos y sobre todo también como con la cultura norteamericana. Va a quedar como muy impactado de las distancias que como de la cultura anglosajona con respecto a lo que él llama como el catolicismo latino, digamos. Lo más recomendable es leer las cartas que él escribe desde, en el caso de Estados Unidos, desde Washington, Boston, que van a ser publicadas en El Momento por el diario El Siglo, que era el diario, digamos, de Carlos María Ramírez, de la familia Ramírez, y Carlos María Ramírez era su mejor amigo, y en donde él va narrando justamente como su propio quiebre en relación sobre todo a la imagen que él tiene de las mujeres. Y realmente en las cartas uno ve cómo él progresivamente se va dando cuenta, pasa de una cierta ironía, de un cierto sarcasmo al referirse a las mujeres, a cómo ve que las mujeres son funcionarias públicas, trabajan, tienen carreras liberales, hay médicas, hasta el final llegar a decir, bueno, definitivamente los que estamos equivocados somos nosotros, y hacen como un quiebre en su imagen respecto, o sus expectativas respecto a lo que tienen que ser las mujeres. De Estados Unidos manda el concepto de mujer, que nos hace reconocer que fue el primer intelectual del Uruguay que afirmó que la mujer y el hombre en esencia son idénticos. Por lo tanto, el tipo de derechos que la mujer no ha adquirido todavía no deben ser concedidos, sino reconocidos, porque los tienen, son intrínsecos a su persona. Ese fue un tema. Y el otro, por supuesto, donde quiera que había un sistema educacional, Varela se ocupaba de él. Nosotros estamos ubicados en el Museo Pedagógico José Pedro Varela, que está ubicado en la Plaza Cagancha, en la circunvalación de la Plaza Cagancha 1174. La escuela antes de Varela tenía algunas complejidades, ¿no? Nosotros tenemos que pensar que las juntas departamentales se ocupaban de la educación. No había un sistema nacional que se ocupara justamente de la educación. Entonces, se encargaba, por ejemplo, de contratar a los maestros, de pagar a los maestros, de crear las escuelas, ¿no? El maestro, digamos, no tenía una formación, digamos, como tal, porque acá no existían institutos de formación docente. Cuando culmina la Guerra Grande, en 1851, Palomeque realiza como un estudio de la situación de la educación luego de la Guerra Grande y es desastroso lo que hay, ¿no? O sea, no hay escuelas, no hay maestros, no hay materiales, hay rancheríos, hay analfabetismo y el analfabetismo se considera como un mal social. Y bueno, también el tema de los castigos, que creo que es algo muy común venir a visitar al museo, ¿no? Bueno, los castigos son o vienen desde los tiempos de la colonia, ¿no? Entonces había diferentes tipos de castigos. Un castigo físico podría ser la palmeta, ¿no? La palmeta es un trozo de madera que tenía una serie de orificios. Cuando yo lo veía de chico decía, es un tema para darle mayor velocidad, y en realidad tenía que ver, por ejemplo, con el daño que se podía producir, ¿no? Para llagar, digamos, la cola de los niños, ¿no? Arrodillarse sobre el maíz también era un castigo que se utilizaba. También estaba, el famoso reglazo, ¿no? El de la regla sobre los dedos, los azotes.
Los castigos que no eran físicos tenían que ver con lo afrentoso, ¿no? El cartel de desasiada, desvergonzada, se lo ponía en la puerta de la escuela, ¿no? Para que, bueno, que la gente la viera, ¿no? Entonces era como un doble castigo. La cabeza de burro, ¿no? La cabeza de burro, o la lengua de trapo. La lengua de trapo para las niñas que hablaban demasiado se le ponía una lengua de trapo roja. Esos son castigos afrentosos que tienen que ver justamente con la identificación de aquel que se porta mal, ¿no? La reforma vareliana tiene 3 etapas. Una comienza el 18 de septiembre de 1868, cuando él da una conferencia sobre las relaciones entre la educación y la democracia. Y esa noche misma se forma una comisión, a pedido de él y de su amigo Carlos María Ramírez, una comisión para trabajar por la educación del pueblo. Así que ahí empezaría el proyecto de la reforma. Aunque la reforma en sí es del año siguiente, por allá por junio, julio y agosto de 1869, habiendo muerto Elvio Fernández, que era el presidente de la Sociedad de Amigos, ellos dos eran secretarios, Carlos María Ramírez y José Pedro Varela, resuelven fundar una escuela que se llamaba Elvio Fernández, que está todavía, y ahí en agosto ya se había creado el plan de estudios que comprendía la reforma educacional. Así que la primera etapa de la reforma fue en el ámbito privado, una escuela privada. Y después la segunda etapa es en Montevideo, cuando Varela es nombrado por Latorre director de la Comisión de Instrucción Pública, que a su vez dependía de la Junta Económico-Administrativa de Montevideo. ¿Por qué Varela se incorpora al gobierno de Latorre y desde qué lugar lo hace? Cuando uno tiene que comprender las acciones de las personas, yo te decía hoy, situadas en lo que son sus circunstancias políticas, sociales e ideológicas, ¿no? Varela perteneció al Partido Radical Principista, que promovía desde el liberalismo republicano determinadas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de esta nueva formación, concepción cívica. Y bueno, y es la paradoja, ¿no? de las circunstancias, era hacer o no hacer. Yo creo que tenía un proyecto. De hecho, él desde la SAEP, no se olviden que se publica en el 74 y en el 76 la educación del pueblo y la legislación escolar. Entonces, hay ideas, hay proyectos, el tema es cómo se materializaba. José Pedro Varela hizo un sacrificio personal porque también aquellos con los que había compartido de pronto están del otro lado y era muy fuertemente cuestionado, ¿no? Muy fuertemente cuestionado por apoyar a un dictador. Pero él entendía que de alguna forma, haciendo esta reforma, lo que hacía era prevenir futuras dictaduras, porque la concepción de José Pedro Varela es la construcción del ciudadano. Lo dice en el capítulo 8, la escuela es la base de la república, la educación condición indispensable de la ciudadanía. Hay que construir un ciudadano crítico que no esté ni con los doctores ni con los caudillos. Varela tenía la idea de que para llegar al sufragio universal tenías que pasar por la conciencia universal. Y para llegar a la conciencia universal necesitabas pasar por un puente inevitable, que era la educación del pueblo, la educación universal. Esa idea loable. Muchos historiadores dicen, bueno, pero en realidad Domingo Ordóñez y la gente de la ARU ya en 1873 hablaba de que había que disciplinar a la mano de obra. Por lo tanto, ahí tenés dos visiones, ¿no? La visión un poco más altruista y la visión que dice, bueno, en realidad Latorre lo que estaba tratando de hacer es disciplinar a la mano de obra que estaba obviamente alzada en el campo oriental. Entonces, en la escuela, ¿qué es lo que generan? Bueno, generan un conocimiento, pero generan de alguna manera un amansamiento, un adoctrinamiento dentro de las leyes del sistema capitalista, básicamente. Yo interpretó como que se sentía seguro con Latorre. No obstante eso, yo entiendo que se estuvieron estudiando mutuamente, porque Varela, que estaba muy, muy empobrecido, y lo dice en sus cartas a su esposa, no cobraba nada con el cargo. O sea que él quiso hacer la demostración de que
Él se iba a dedicar solo a la educación y lo hizo. Y esa es la segunda parte de la reforma, que va hasta agosto del 77. Y yo creo que durante ese periodo, en que Latorre no le pagó nada, y se convenció Latorre de que este hombre que era tan revoltoso y tan rebelde, este rebelde no se salía del ámbito educacional. Latorre lo nombra como inspector nacional de educación, le da un texto jurídico para que lo aplique, y entonces ahí empieza la tercera etapa de la reforma. Digamos, dentro del proyecto de Varela, las principales ideas, siempre las más conocidas, se dicen, bueno, laicidad, gratuidad y obligatoriedad. En parte sí y en parte no. Porque la obligatoriedad y la gratuidad son dos principios de la educación que se discuten desde Bedia y Requena, o sea, hay antecedentes, no se pudieron vehiculizar por presupuesto, ¿no? Principalmente es eso. Y después porque hay una puja ahí que también se introduce, que es con la Iglesia, ¿no? Que lleva a otra tensión con la Iglesia, que es la laicidad. Esto se va a ir dando en la década del 60, todas estas discusiones, estas pujas, que después se terminan traduciendo y conciliando en la Ley de Educación de 1877. Se consolida definitivamente la educación obligatoria, en lo cual la Iglesia también estaba de acuerdo en este principio de obligatoriedad. En el de gratuidad, que es más discutido porque era ver cómo el Estado lo hacía viable, eso implicaba crear impuestos, etcétera. Y el de la laicidad, que Varela entendía en su proyecto que cada comunidad debía definirlo, y bueno, y se termina de alguna manera diciendo, bueno, la educación va a estar la religión católica, lo cual es coherente porque estamos hablando de una constitución de 1830 que establece que el Estado tenía como religión la católica apostólica romana. Pero se logra saldar esa discusión con el hecho de que aquellos niños que fueran protestantes o ejercieran otras religiones, en general va a ser el protestantismo, no recibieran religión católica en las escuelas públicas. Esas nociones, gratuidad, obligatoriedad y laicidad, no definen a Varela. Son instrumentos, son escaleras. En el techo hay una gotera. Ese es el problema. Yo preciso la escalera. La escalera es el medio, no es el fin. La mayor parte de la reforma de Varela se hizo sin que la obligatoriedad de la educación estuviera vigente, porque él la propone en La Educación del Pueblo, libro del año 74, donde está todo ese tipo de reforma, y después el otro texto, que es la primera memoria del 76, donde él relata todo lo que hizo en esas 50 y pico de escuelas, y ahí está la reforma. La modificación de la memoria como cosa exclusiva. Él considera que el niño tiene que comprender, no tanto memorizar. 2, el niño es la figura principal de la clase. Hay que atender a sus inquietudes, sus ritmos de aprendizaje, sus aspiraciones, su modalidad y su maduración. Por lo tanto, el maestro es un incitador, no es un dictador. El imperialismo del maestro se termina. El maestro no puede castigar al niño. Los castigos físicos estaban prohibidos, bajo pena de destitución. Y los castigos afrentosos también. Es decir, aquello que hiere los sentimientos del niño. Después del 27 de agosto del 77, se empezó a aplicar la obligatoriedad de la educación, que era un instrumento para la reforma, que consistía en eso, en cambiar radicalmente la metodología. Eso es esencial. En relación a la reforma educativa en sí, hay como dos ejes, digamos, relevantes.
Uno es respecto a la educación específica hacia las niñas. La reforma en realidad es una reforma que apuesta a la obligatoriedad y a las escuelas mixtas. Niñas y niños compartan un salón de clase y no haya distinción en la educación, ¿no? En un contexto de época en donde en realidad sí habían, la mayoría de las escuelas estaban diferenciadas por sexo, las niñas iban a unas escuelas especiales donde en realidad se enseñaba costura, alguna cuestión más vinculada quizás en los que serían los estratos sociales más altos a las bellas artes. Y después el otro gran hito, si se quiere, o gran aporte de Varela es en relación justamente a la necesidad de que la formación, que la reforma de alguna manera se llevara a cabo a través del magisterio femenino, ¿no? En una feminización del magisterio. ¿Quiénes llevan a cabo la reforma? Y bueno, sí, son las maestras varelianas, son maestras y sobre todo en realidad el plantear la necesidad de que las mujeres pueden de alguna manera contribuir a la república y en esa noción de Varela de que de alguna manera la educación es lo que va a consolidar la democracia y los valores republicanos y que las mujeres puedan cumplir un rol protagónico en eso. En la legislación escolar de 1898 se dice: ante todo, el maestro no debe olvidar jamás que su misión es instruir y educar al niño, que según el sexo será mañana un ciudadano destinado a cumplir los difíciles y complejos deberes de estricta solidaridad que forman el credo de nuestras jóvenes y entusiastas democracias, o una madre de familia virtuosa y activa destinada a constituir un hogar, cuna de nuevos ciudadanos, en el que se perpetúe y veneren las virtudes de sus mayores, que habrán aprendido a amar y respetar en el modesto recinto de la escuela primaria. Teniendo presente esta misión, el maestro debe recordar siempre que su acción no debe limitarse a instruir, sino también a educar, porque su palabra y sobre todo su ejemplo debe llenar abnegadamente el vacío que en múltiples hogares deja la falta de instrucción o de virtud de los padres del niño que confía su cuidado y previsión. Y el método de enseñanza, bueno, la idea era justamente cambiar ese método memorístico y de repetición, ¿no? Que fundamentalmente la escuela tradicional la utilizaba, por algo que se llamaba lecciones sobre objetos, ¿no? Buena parte, ¿no?, de este museo tiene lo que se llaman macromodelos que eran utilizados en las lecciones sobre objetos. Un mismo objeto era visto de diferentes puntos, ¿no? Desde la biología, desde el dibujo, etcétera, ¿no? Entonces había, digamos, una educación bastante integral, ¿no? Bueno, tenemos una hermosa colección de macromodelos de flores, ¿no? Que son flores que están hechas en yeso y papel maché, que se pueden armar y desarmar según lo que se quiera enseñar. El programa era bastante extenso, ¿no? Tenía desde historia, pasando por lo que nosotros conocíamos como gimnasia y que hoy denominamos educación física. La enseñanza justamente de la gimnasia estaba a cargo de las propias maestras. En los programas de formación docente posteriores a 1882, que es cuando se funda el Internato Normal de Señoritas, había, digamos, había un programa justamente de gimnasia. Entonces, ellas daban lo que se llamaba gimnasia de salón. Los objetos que se utilizaban eran clavas, aros, bueno, también había algunas pesas. Pensemos que esas escuelas eran casas alquiladas, ¿no? Entonces, tenían muy poco espacio, ¿no? Entonces, se hacían determinados movimientos pautados por la propia maestra, ¿no? Ustedes seguramente cuando hacen el recorrido se encuentran con un objeto que tiene que ver con la fijación que tiene que tener la cabeza sobre un banco, ¿no? Sobre el banco. Pero eso tiene que ver con la miopía. Una de las formas para educar la miopía o para tratar la miopía, ¿no?
acá en una parte de la exposición. Nosotros tenemos, por ejemplo, el espirómetro que era para medir la capacidad pulmonar, en el sentido de que se trataba de controlar algunas de estas enfermedades, como puede ser la tuberculosis. El problema de higiene, nosotros venimos de la pandemia y nosotros pensamos en la higiene con esto de el lavado de manos, pero en el siglo XIX la higiene era una corriente muy influyente que tenía que ver incluso con el cuidado corporal. Seguramente muchos conocen y se reconocen en los bancos Varela, ¿no? Uno se sentaba en un banco Varela, entonces su cuerpo se desplazaba hasta que llegaba al respaldo y bueno, al fin y al cabo eso te obligaba a tener una determinada postura. Hay una higiene del cuerpo, hay una determinada posición que uno tenía o te obligaban a tener, ¿no? Una de las cosas que nosotros tenemos que valorar de la reforma vareliana y fundamentalmente de la gestión de José Pedro y de Jacob Varela, la gran cantidad de creación de escuelas que se van a dar a lo largo del tiempo. Fundamentalmente entre 1877 y 1888, que es el parámetro de las dos inspecciones tanto de José Pedro como de Jacobo. Uno de los grandes problemas que se enfrentó la reforma vareliana era la falta de locales propios. Entonces, ¿dónde se fundaban las escuelas? Fundamentalmente en casas de familia. Cuando hablamos de a quiénes y cómo va a llegar la escuela, hay una gran apuesta que sea una educación no solo centrada en Montevideo, sino en la creación de las escuelas rurales. La tradición de las escuelas rurales hasta hoy en día en Uruguay es paradigmática en América Latina. Uruguay hoy tiene per cápita más escuelas rurales a nivel de América Latina, ¿no? Esto de decir, bueno, hay un niño y una escuela rural. Y eso tiene que ver con una tradición de primaria, ¿no? O sea, se sostienen y se mantienen esas escuelas rurales hasta hoy en día. Bueno, estamos localizados en Arbolito, que queda a 37 kilómetros de la ciudad de Melo. Esta es la escuela 35, Dionisio Díaz. Yo me desempeño como maestra directora. La escuela cuenta con 53 estudiantes, 35 son de primaria, el resto son de ciclo básico rural. Nuestros estudiantes vienen de 20 kilómetros hacia el lado de Montevideo, de un pueblito que se llama La Lata, y otros que vienen desde el lado de Melo, de Arachaña. Estos son los puntos más lejanos que tenemos. Después, por lo general, son todos acá del pueblo, de ahí de Arbolito, que les queda 1 kilómetro llegar a la escuela. Trabajar con diferentes grados es novedoso, pero además es desafiante porque son distintos niveles evolutivos. Las competencias que tenemos que desarrollar en ellos también son distintas, entonces se vuelve, como te digo, un poco desafiante porque hay temas que son tanto para sexto, que son demasiado complejos para los chicos, pero a la vez hay que trabajar con todos en un mismo salón, entonces eso se vuelve un poco desafiante. El vínculo con la familia es fundamental y acá es muy bueno y tratamos de que ese vínculo perdure. Hacemos actividades en el salón comunal para involucrarlos, tratamos de hacer talleres con ellos de diferentes asignaturas para que puedan estar en contacto con nosotros y saber cómo van evolucionando sus hijos, así que tratamos de que el trabajo con la familia esté muy presente. Para el pueblo sí es fundamental tener una escuela acá, es un centro de información, y para ellos, además de información, es un centro cultural y social. O sea, entonces tratamos de hacer todas esas actividades que ellos se sientan partícipes de la escuela y lo toman como referente. Y son como, es decir, son un integrante más de la comunidad educativa, ¿no?
Sí, yo pienso que las ideas de Varela siguen vigentes, sí, y debemos llevar adelante el pensamiento vareliano. Fueron muy importantes y bueno, y creo, sí, seguramente que hay que seguirles sumando importancia a su pensamiento. José Pedro Varela muere con 34 años de edad en 1879. Eso fue un sacudón para toda la reforma vareliana. Varela desde mucho antes estaba sufriendo lo que en principio se creyó que era tuberculosis y después se vio que era un mal gástrico. Yo alcancé a hablar con la nieta, Carmen Varela, fui a pedirle datos y me dijo, le voy a mostrar cosas que no la hemos dado al Museo Pedagógico. Y me trajo un chaleco que tenía una mancha verde a esta altura. Para ese tiempo todavía se creía que había muerto de tuberculosis. Yo le pregunté concretamente si ella sabía y me dijo, cáncer gástrico. Yo empecé a buscar indicios y bueno, hasta en los discursos del fúnebres se decía que él se tiraba en el piso para que el frío de la baldosa le permitiera un alivio. Murió con sufrimientos muy intensos. Quedó muchas cosas que no pudieron ensayarse ni aplicarse o verse el resultado. Después, a propuesta de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, va a salir el nombre de Jacobo. Jacobo había participado también en diferentes aspectos de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular y bueno, su nombre sonó y bueno, Varela lo termina contratando para ocupar el puesto de inspector nacional. Y bueno, y Jacobo yo creo que fue una figura clave. En 1885 hay una reestructura de esa ley general de 1877 y empiezan a desarrollarse nuevos proyectos, hay una apuesta a la educación continua, bueno, esto que te mencionábamos hoy, el potenciar la formación de los maestros, el potenciar las prácticas, el crear nuevas escuelas, consolidan este trabajo pedagógico, pero también van produciendo y van creando. O sea, la obra de Varela o el aporte inicial de Varela y de la SAEP, ¿no?, se va transformando, se va resignificando continuamente. Bueno, a partir de 1882, Jacobo Varela funda el Internato Normal de Señoritas. El Internato Normal de Señoritas fue fundado en lo que hoy es la Escuela Ecuador, que está atrás del Parlamento, cerca del MAM. Fue un internato donde las alumnas estaban internas, o sea, no se podían ir, pero que venían de los diferentes departamentos del país. En esa primera generación de maestras había alumnas que tenían entre 14 y 20 años de edad. Eran niñas que salían de los diferentes departamentos. Se formaban en el internato 3 años, 4 años, ¿no?, como pupilas. Y ahí él jerarquiza el rol de las maestras, pero es interesante determinadas protagonistas, María Estañero de Munar, estas maestras como Ana Luisi, bueno, todo lo que son las hermanas Luisi, Paulina Luisi, que después va a ser la primera médica, ginecóloga, que va a ser parte posteriormente del cuerpo médico escolar, de la Sociedad de Naciones. O sea, son maestras, cuando uno dice que vehiculizan la gestión de las prácticas pedagógicas, pero no solo ejecutan, pero también producen conocimiento. Y eso va a ser una lógica que se va a retroalimentar. Son maestras que viajan, que traen experiencias, que van a traer modelos de las escuelas activas y se va a traducir acá en la creación de los primeros jardines de infante, la creación de las primeras escuelas para niños especiales. La obra de Jacobo Adrián Varela, esa obra que duró 10 años, consolidó definitivamente la reforma escolar. Varela estuvo 2 años apenas como inspector. Le dio impulso a la gran reforma, pero su hermano estuvo 10 años y en otras circunstancias, porque era mucho más afín
a la obra educativa reformista que desarrolló José Pedro Latorre, que lo que fue el otro dictador que vino después, que fue Santos. Si no hubiera habido esa familiaridad, esa consustancialidad de las ideas y de los procedimientos entre los dos hermanos, uno puede pensar con bastante racionalidad que quién sabe a dónde habría ido a parar la reforma. Latorre se va del poder en 1879. Él deja el poder en el Parlamento y el Parlamento lo vuelve a elegir presidente. Y él acepta eso. Lo que tal vez no tenía claro que iba a suceder es que, como él dijo, los orientales son ingobernables. ¿Por qué? Porque no soportó los tiempos legislativos, la negociación, y se termina yendo del poder en 1880 y se va a Argentina. Y se va definitivamente. El gobierno de Latorre, visto en perspectiva, fue una dictadura, pero creo que hay que hacer una salvedad. Digamos que el Uruguay en aquella época no era democrático. Nosotros no vivíamos una democracia tal y como nosotros tenemos internalizada la idea de democracia en el Uruguay, ¿tá? Por lo tanto, cargarle las tintas a Latorre porque fue un dictador me parece un poco mucho, ¿tá? Injusto. La figura de Latorre es una figura discutida y muy discutida en el Uruguay porque obviamente está permeada por la dictadura del 73. La dictadura del 73 se intentó legitimar en dos personas, José Artigas y Lorenzo Latorre. José Artigas es un personaje que yo siempre digo es como de teflón, todo le resbala. Pero en el caso de Latorre le costó carísimo que la dictadura uruguaya del 73 dijera nosotros somos como él, venimos a hacer lo mismo que él. Entonces eso lo cargó de unas mochilas muy pesadas. De hecho, la calle Convención durante la dictadura se llamó Lorenzo Latorre, que era donde él vivía. Cuando volvieron los gobiernos democráticos, la Junta Departamental de Montevideo lo primero que hizo fue volver de Latorre a Convención, ¿no? Entonces ahí quedó cargada la figura de Latorre de algo muy negativo que es muy difícil sacárselo después. Pero creo que tenemos que desembarazarnos de lo que quisieron hacer con Latorre, de la figura de Latorre, que son dos cosas distintas. Si uno tuviera que hacer una valoración de este periodo, yo creo que es un periodo que logró consolidar el Uruguay moderno, sin duda, y sobre todo en relación a procesos de modernización que tienen que ver con lo normativo, lo jurídico, e incluso, no sé, las vías férreas que existen hasta hoy en día. También en cuanto a la inserción, ¿no? a la economía capitalista y el decir, bueno, el Uruguay es viable, ¿no? Esos temores de ser absorbidos o por Brasil o que no fuera viable. Si dejó cosas positivas el gobierno de Latorre, por supuesto, dejó muchas cosas positivas, más allá de que estaba alineado con los intereses británicos. Más allá de eso, estaba alineado con el liberalismo, con los intereses británicos, más allá de que en el resto de Latinoamérica aparecieron muchos Latorres, ¿tá? Por lo tanto, el proceso no es un proceso uruguayo, es un proceso que se da en América Latina toda. Obviamente, Latorre es parte de la historia y nos dejó la reforma escolar que fue fundamental. Pones a mirar, la reforma es de 1877, 30 años después, vos tenés un Uruguay mucho más letrado, tenés una generación del 900, tenés un Uruguay que de alguna manera va cambiando, como que la cultura se va llevando por delante a la violencia, y eso me parece que es fundamental. Yo creo que el legado de Varela nos marca la conformación de un sistema educativo público nacional. Digamos, con estas tres grandes patas, esto de laica, gratuita y obligatoria, está en el ADN, en nuestro ADN, ¿no? La incorporación de las mujeres. La incorporación de las mujeres fue un logro de José Pedro y de Jacobo. Un nuevo método de enseñanza, ¿no? Las lecciones sobre objetos, las nuevas escuelas, ¿no? De pensar, en el caso de Jacobo, de pensar escuelas contextualizadas al lugar donde están, digamos, la apertura a la comunidad, ¿no? Digamos, si hay algo que tiene la escuela es eso, ¿no?
La escuela no es solamente la escuela, sino que es la escuela y su comunidad.